alabar a Dios con todo el corazón. Vamos a cantar este canto al que es digno. Aplaudan con sus manos y tengamos un buen tiempo en esta noche. Él merece la gloria y la honra. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantamos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantamos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, ahora yo soy, a Jesús. Una vez más, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantamos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltamos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh sí, Jesús, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Jesús, con toda la eternidad, por toda la eternidad. Vamos a cantar este canto en forma de adoración. Levante sus manos y cantemos a Jesucristo. Él merece la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. Ay, papá, Vamos a cantar este canto de adoración. Vamos a adorarle con todo el corazón. Levantamos nuestras manos y establezcamos la presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, hacerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza y adoración, lo
lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Una vez más, con todo el corazón, esa alabanza, esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh sí, Señor, te alabamos, Jesús, tú eres digno de alabanza, digno, santo, eres grande. Vamos a tomar un momento para orar, hermanos. Hay muchas necesidades, hay que pedirle a Dios que el Señor nos ayude. Necesitamos unirnos en oración, necesitamos interceder. Vamos a levantar en este momento, en este servicio, a María Francisca Valenzuela, creer en Dios, que Dios la sane, que Dios haga un milagro en sus vidas. También vamos a orar por Margarita Garfias, que está teniendo un poco de complicación. Sabemos que hemos estado orando por ella. Tuvo diagnosticado que tiene cáncer de los pulmones, y vamos a creer en Dios que el Señor la ayude y la sane en el nombre de Jesús. Vamos a creer por la familia Silva también, que ha estado pasando por momentos difíciles. Hemos tenido dos personas que han pasado la eternidad en una semana. Vamos a orar por la familia Silva, que el Señor los ayude. Vamos a orar también por Richard Sicairos Beltrán, que el Señor tome dominio. Hermanos, intercedamos por Richard, el hijo de Kelly, la hija de la hermana Lulu, que el Señor ayude a este jovencito, a este niño, en el nombre de Jesús. Dios lo sane, que hay un espíritu de tormento que está allí, siempre turbando, y eso es un espíritu que constantemente ataca para que estés viviendo una vida turbada, y también no puedas tú tener la paz en la noche para poder dormir. Vamos a orar por él en el nombre de Jesús. También vamos a orar por Javier Esquivel, por una completa sanidad, que el Señor los sane completamente. La familia Olvera Barraza también, que el Señor los siga ayudando, los dirija en sus caminos. Por Marcela también, que ella es una amiga de la hermana Rocío, que ha salido positiva en el COVID-19. Vamos a orar en el nombre de Jesús por ella también, que el Señor la sane. Vamos a orar también por Rocío, pide que nosotros ya pronto volvamos a congregarnos. Es una buena petición, amén. Estoy pidiendo también yo y orando a Dios que pronto podamos hacerlo en el nombre de Jesús. Y creamos seguir orando, aleluya, por todas las necesidades de los resbalados, también creer en el Señor, que regresen a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Esto es otra buena cosa, que todos los resbalados que se han alejado vengan a Cristo. Vamos a orar por todo esto, hermanos. Intercedamos. Ustedes que están ahí en casa, oren conmigo en este momento. Tomen un momento, no cuesta nada tomar un minuto para orar y creer en Dios. Unidos podemos nosotros, aleluya, mover montañas con fe en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu trono, Señor, y oramos, Padre Santo, por cada petición que hemos mencionado, Señor, como congregación que somos, Señor. Pedimos, Señor Jesucristo, en tu nombre, por cada una de estas personas, Señor. Te pedimos que los sanes, oh Jesús, que tu Padre Celestial restaures, oh Dios. Abre las puertas, oh mi Dios. También, oh Señor Jesús, levantamos a nuestros líderes de este compañerismo, Señor, los gobernadores, Padre, en este estado de California, Padre, que podamos nosotros tener favor como iglesias, Padre, en el nombre de Jesús. Sana, Padre Santo, también a los enfermos. Una vez más te lo vuelvo a pedir, Señor. Abre puertas, Jesús, en tu nombre te lo pedimos, Señor, nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias a Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51? Vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Esta noche quiero
predicar un mensaje titulado ¿Por qué el ser humano teme morir? Y vamos a ver esto a través de la palabra de Dios. Vamos a hablar conforme a lo que dice la Biblia, porque hoy en día hay mucha gente que tiene temor a morir. Todo el tiempo se ha temido, mucha gente ha temido morir, pero hoy en día por el coronavirus mucha gente tiene ese temor de que si muero, ¿qué va a ser de mí? Y hay un temor que está agarrando a todo el mundo, está agarrando a la gente, y vamos a entender a la luz de la Biblia lo que la Biblia nos dice y por qué el ser humano teme morir. Vamos a ir allí, vamos al libro de 1 de Corintios, en el capítulo 15. Ahí vamos a empezar en el versículo 51 y vamos a ver aquí lo que dice hasta el 57. Si ustedes pueden ver ahí en sus Biblias y poder leer también aquí conmigo, dice la Biblia: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu trono una vez más y oramos que tú nos des entendimiento, que tú puedas iluminarnos con tu palabra, Señor. Oh Cristo Jesús, enséñanos, Padre Celestial, ayúdanos como pueblo, como iglesia. Te pedimos que los que no te han recibido puedan venir a ti, Señor, y puedan estar confiados, Padre, en ti, Jesús, porque entendemos, oh Señor, que en esta vida todos algún día vamos a morir, Señor, si no es que vengas, Señor, en cualquier momento, y entonces te encontremos en las nubes. Pero pedimos, oh Dios, que nos des entendimiento, unjas tu palabra, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué el ser humano teme morir? En primer lugar, quiero hablar acerca de morir es parte de la vida. Y esto es parte de la vida, hermanos. Morir es parte de la vida. Nunca se habla de morir o cómo vamos a morir, pero esto es algo que todos tenemos en común. Todos vamos a morir. Usted no se reúne con sus familias, con sus amigos, y de repente ahí tomando un café empieza a hablar de cómo va a morir. Esas pláticas no se hablan muchas veces, no se acostumbran a platicar, no se acostumbran a hacerse. Simplemente lo que sucede es que cuando la gente tiene un sentir, o cuando hay una enfermedad, cuando sucede algo como lo que estamos viviendo en esta crisis mundial, entonces es un espíritu de temor el que agarra a la gente y tiene temor morir. Ahora, si usted pasa de los 65 años de edad y tiene problemas de salud, las posibilidades de morir, hablando y ya ahorita de lo que estamos pasando del coronavirus, son pero muy bajas. Hay más posibilidades que una persona de 60, 65 años de edad pueda morir de otras enfermedades que del coronavirus. Muchas otras enfermedades. Tengo una estadística aquí hay personas que mueren anualmente problemas del corazón. La cantidad de personas que mueren de problemas del corazón son 648,000 personas. Si tienen una idea, 648,000 personas al año con problemas del corazón. Personas que mueren de cáncer son 600,000 personas que mueren de cáncer. Hay mucha gente también que muere de accidentes, y esas son 170,000 personas. Hay personas que tienen problemas de respiración baja, y son 160,000 personas que mueren al año.
Hay otras personas que mueren de infarto cerebral. Y estas personas, la estadística es de 146,000 personas. Hay personas que mueren de Alzheimer's y son 121,000 personas. También hay personas que tienen diabetes y están muriendo todos los días, y esas son 84,000 personas. Y al año estamos hablando. Hay otras personas también que mueren de influenza y de la pulmonía, que ellos son 56,000 personas. Otras que tienen enfermedades como del riñón son 51,000 personas. Y los suicidios son 47,000 personas. Y no se hable del aborto, hermanos, no se hable de muchas otras enfermedades. Son, pero muchísimas personas que mueren, y el porcentaje es mucho más alto que el del coronavirus. Y hoy en día muchos piensan que si tan solo ellos prevén tener esa enfermedad del coronavirus, entonces ellos van a poder sobrevivir, van a poder vivir. Y esa es la mentalidad de muchas personas que piensan que si no se contagian, que piensan que si ellos no tienen el coronavirus, ellos entonces están a salvo. Y esa es la mentalidad, y esto es algo que está sucediendo. Déjame decirte, hermano, la muerte continuará con el coronavirus o sin el coronavirus. La muerte va a seguir. Ahorita en este momento, si tú tienes un teléfono de los antiguos que se escucha la manecilla del segundero y tú la escuchas, está así. Muchas personas al sonido de la manecilla del segundero están pasando la eternidad. Se están muriendo. Así, de tantos billones de personas y de habitantes que vemos en el mundo, al sonido del segundero de un reloj, se está muriendo la gente. Y la pregunta es, ¿dónde están yendo? No lo sabemos, pero se están muriendo. Y hoy en día esto es algo que mucha gente ahorita está viviendo como en la oscuridad, y están como en temor, y temen las personas morir, porque ellos dicen, wow, esta enfermedad, este virus no se va, y están con esa en sus mentes traumados, mucha gente cayendo en depresión. Sabemos lo que sucedió al principio, que es sorprendente el caos y todo lo demás, pero déjame decirte, la muerte continuará con o sin el coronavirus. Pero el punto aquí, hermanos, es que todos moriremos, a no ser que Jesús venga en este momento y entonces no conozcamos la muerte. Nosotros, física, porque la Biblia dice que nosotros, si viene Jesucristo, los que están muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que vivimos nos encontraremos y lo veremos en las nubes. Eso es, al menos que Jesús venga ahorita en este momento, no vamos a morir, pero todos vamos a morir. Todo ser humano va a morir, toda la criatura que sobrevive en esta tierra, todos van a morir. Los gatos van a morir, tu perro va a morir, todo va a morir, todo va a pasar a una eternidad. El ser humano va a pasar a la eternidad. Morir es parte de la vida, así también como el cocinar, así también como el comer, es parte de la vida. Así también como las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, es parte de la vida. Así también el morir es lo mismo. Vamos a morir y vamos a tener el otoño para el siguiente año, y vamos a tener invierno este año. Vamos a seguir dándonos a casamiento, vamos a ver a nuestros hijos probablemente que se casen. Es parte de la vida todo esto. La cosa es que nosotros debemos de tener una mejor perspectiva y debemos nosotros saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos ahí en el libro de Santiago, ahí en el capítulo 4, en el versículo 13, dice la palabra aquí de esta forma? Dice, vamos, ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se apaga, o se aparece más bien, por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, es como el vapor, es como la neblina que se aparece por un momento y luego se desvanece. Eso es lo que dice aquí en el libro de Santiago. Esto es lo que nosotros debemos de entender y debemos nosotros de aceptar, que la vida es así, la vida es corta. Desafortunadamente, un día tienes 17 años y ya
en el mañana ya tienes 40, 50 años. Así es la vida, se aproxima uno no sabe cuándo va a morir. La cosa es estar preparados, y la pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás preparado para morir? ¿O cómo estás viviendo en esta generación, en este tiempo, en este momento de crisis que nosotros estamos pasando? Porque hay muchísima gente que está viviendo en pánico y teme morir por lo que está sucediendo. Obviamente, hermanos, no me malentiendan. Yo quiero establecer algo aquí y quiero dejarte saber que perder un ser querido es doloroso. No me malentiendan. La separación de un ser querido es doloroso. Lo doloroso lo he experimentado yo. Yo creo que usted lo ha experimentado. Muchos de ustedes han perdido, probablemente nosotros los hispanos que somos tan apegados a nuestras madres. Yo he perdido a mi madre. Ella ha muerto, ella murió, y cuando murió fue un golpe duro para mi vida, y gracias a Dios por los que me consolaron. Amén. Gracias a Dios por mi tía Angelina, que me consoló en ese momento, me dio consejo y todo lo demás. Y es doloroso perder un ser querido, pero la realidad es de que vamos a morir, y es de que todo ser viviente va a perder a un ser querido. A tu padre vas a perder, a tu madre, a tu hermano vas a perder. Es parte de la realidad, y todos yo creo que hemos pasado por algo así. La cosa también es que a muchas personas, cuando sucede esto, a muchas personas no aceptan, muchas personas tienen ese temor, muchas personas no quieren mostrar lo que es el llanto, ver que alguien más los vea llorar, y no quiere no quieren verse débiles ellos cuando suceden cosas así, y tienen ese temor de que no los vean o que va a suceder y X cosa. Pero déjame decirte, es parte de la realidad y de lo que estamos nosotros viviendo como seres humanos. Vamos al libro de Hebreos. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, en el versículo 27. Miren lo que dice ahí, en el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 27. De esta forma nos enseña la palabra de Dios, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Esto está establecido, así Dios lo quiso, y vamos a seguir entendiendo, amén, en esta noche, como la palabra de Dios nos enseña y por qué nosotros estamos pasando por estas cosas. Lo vamos a ver un poquito más adelantito. Pero en el libro de Salmos, aquí la Biblia dice en el capítulo 89, en el versículo 48, también dice que el hombre vivirá, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Qué hombre vivirá y no experimentará la muerte? ¿Lo librarás del Seol? No, por supuesto que no. Todos vamos a morir. Una vez más, aquí la Biblia nos vuelve a recalcar que todos nosotros vamos a morir, y todos nosotros estamos destinados para vivir, y después que muramos vamos a ser juzgados. Pero es algo que nosotros debemos de entender bien en esta noche, porque si usted no entiende el mensaje, si usted no abre su corazón a lo que Dios quiere tratar de decir, entonces vamos a perdernos el punto, porque debemos de aceptar que estamos viviendo una vida pasajera. Hemos leído versículos que la vida es como el vapor y luego se desvanece. Así es la vida. Hemos leído versículos que todos estamos para vivir un tiempo y después vamos a compadecer ante el juicio de Dios, ante el trono de Dios. Hemos leído versículos. ¿Quién en este mundo, quién se va a zafar de lo que es la muerte? ¿Quién no va a ir al Seol? ¿Quién no va a ir a la muerte? Todos vamos a ir. Al menos vuelvo a repetir, de que Jesús venga en este momento y los que estamos en Cristo lo veamos. Entonces nosotros en las nubes. Entonces entendamos esto claramente. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para morir? ¿Te estás preparando para morir? ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo la vida en el Señor? Ahí es, entonces, si tú tienes una inseguridad y no tienes la seguridad y la certeza en quién crees, si no le has dado tu corazón al Señor, si no entiendes de la palabra de Dios lo que dice la Biblia, amén, en esta noche te queremos dejar saber que si tú aceptas a Cristo y tienes una íntima relación con el Señor, te vas a dar cuenta que en Jesús tienes vida eterna.
que en Jesús vas a poder vivir para siempre con Él. Y esta vida no es para siempre. Y hay muchas personas que se enamoran de esta vida, se enamoran de lo material. Y vamos a hablar esto un poquito más adelante. Pero muchas personas tienen ese temor a morir. Morir es parte de la vida. Morir es parte de la vida. En segundo lugar, quiero hablar acerca de la paga del pecado. Te preguntarás, ¿por qué tenemos que pasar por todo esto? ¿Por qué este trauma? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor en este tiempo? Pues lo vamos a ver. La Biblia dice aquí en Romanos, en el capítulo 12, en el capítulo 5 más bien, y el versículo 12. Miren lo que dice aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la respuesta al punto en esta noche de nuestro segundo punto. La paga del pecado es la muerte. Esto es la paga del pecado. Cuando tú eres un pecador, el salario que vas a recibir es muerte. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pasar por eso? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo a morir? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que estamos viviendo en pecado. Y si nosotros morimos en nuestro pecado, sabemos que nosotros pasamos a la eternidad. Pero si no nos arrepentimos, nosotros sabemos que vamos al infierno. Desafortunadamente. Por eso nosotros debemos de entender lo que dice aquí la Biblia, lo que el Señor nos trata de decir, lo que el Evangelio nos trata de decir. La paga del pecado es la muerte. Y esto es algo que la gente debe de entender. La muerte es el resultado del pecado. Antes del pecado no había muerte. La Biblia dice que entró el pecado por un hombre. Entonces, la gente experimentó la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por medio de Adán y Eva. Ahí es donde empezó todo. Ahí en ese momento Dios crió a Adán y a Eva para vivir y no morir. Así lo diseñó Dios. Él nos crió a su imagen, así como Él es inmortal, nosotros íbamos a ser también. De esa forma nos creó, lo creó Adán y Eva para vivir en el paraíso para siempre y estar en intimidad con Dios. Pero desobedecieron a Dios y el resultado fue que ellos empezaron a pagar por su pecado, por la desobediencia. Y esto es lo que hoy en día muchas personas no entienden. Hoy en día la persona que no tiene a Cristo Jesús está viviendo temerosa. La persona que no tiene al Señor está viviendo una vida friqueada, paniqueada. Y se preguntan ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque no tienen a Cristo. Y otra cosa muy importante es porque están viviendo una vida en pecado. Están viviendo ellos una vida que no le agrada a Dios y por eso ellos no tienen a Cristo, no tienen una relación personal con el Señor y la paga es la muerte. Mira, hermano, la muerte es un intruso porque el pecado entró por la desobediencia del hombre. Nuestro texto dice que la paga del pecado es muerte, pero una vez más, vuelvo a repetir, nosotros estamos diseñados y fuimos diseñados para vivir con Dios, para vivir siempre. Y entonces el intruso vino, entonces la muerte vino por medio del pecado. Esto entonces empezó a darse, empezó a suceder que personas empezaron a morir. En los tiempos primeros había personas que vivían 700, 800 años, 900 años, vivían así, cantidad de años. Hoy en día, ¿cuántos años vive la gente? 70 años lo máximo, 80, 90 si te va bien. Pero en aquel tiempo la gente vivía hasta 950 años, muchos años, muchísimos años. Pero conforme la gente empezó a cometer pecado, a practicar más pecado, entonces sus días fueron acortados porque el pecado los está matando. El pecado, hermanos, está matando a la humanidad. Hay mucha contaminación, mucha degeneración. Todo ha estado ensuciándose como usted no se puede imaginar. Es por eso que es tan real y tan doloroso la paga del pecado. Es por eso que es tan doloroso y es la muerte.
Ese es el resultado, ese es el salario. Es por eso que el espíritu de muerte es tan temeroso para muchos y más para los que están viviendo en pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y esto es lo que, de lo que se encarga, lo que hace ese espíritu de muerte. Él sabe que si hay pecado, entonces ellos lo que sucede es de que empiezan a meter temor y empieza a venir toda clase de muertes. Yo no sé si usted ha visto que de repente se muere uno y se muere otro y otro en la familia. Es como una maldición. Y muchas veces eso es causa de tanto pecado que hay en la vida, tanta práctica de pecado, tanta desobediencia y tanta abominación. De repente la gracia, hasta ahí, gracias a Dios que estamos salvos por gracia, pero de repente el Señor dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y eso Dios solamente lo puede hacer. Dios solamente nos puede decir por medio de su palabra. Solamente Jesús nos puede dar esta explicación, solamente Él puede entenderlo. Su palabra nos enseña. Porque Jesucristo, Él estuvo vivo aquí en la tierra, murió y resucitó. Él fue al infierno y muchos creyeron, dice la palabra de Dios, en Él. Y Él es la vida y la resurrección. Miremos en esta tarde, en tercer lugar, miremos la muerte de otra perspectiva. Vamos al libro de Lucas y vamos a ver aquí una porción de escritura muy interesante. Porque aquí el Señor pone un ejemplo perfecto, un ejemplo maravilloso. Nuestro Señor Jesús empieza a hablar en el libro de Lucas 16. Nos habla de un hombre rico que sabía de la condición de un pobre. Entendía este hombre rico la condición del pobre. Y este pobre, dice la Biblia, que rogaba por comida. Su nombre era Lázaro. Lázaro, hermanos, estaba a la puerta de este rico, que no nos dice la Biblia el nombre, no sabemos por qué, pero el Señor lo sabía. Y rogaba a el rico que le diese de las sobras que caían en su mesa. Pero no le importó una mínima, no le importó absolutamente nada. No tuvo misericordia, ni siquiera las sobras le quiso dar. Pero vamos a leer el texto aquí en el versículo 16, en el versículo 22, vamos a ver hasta el 25. Mira lo que dice aquí. En el versículo 22 dice la Biblia, hasta el 25 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esto es tremendo. Esto es sorprendente. La vida de Lázaro, hermanos, no fue tan agradable, pero conocía a Dios. Y cuando murió Lázaro, la Biblia nos dice que estaba sentado con Abraham, estaba en su seno, con el padre de la fe, este hombre. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Romanos 4:3 nos dice que es el padre de la fe. Y vemos también que Lázaro al parecer tuvo una vida difícil, pero aún así él no dejó de creer en Dios. Ahora, el hombre rico al parecer no creía en Dios, porque no tenía misericordia, no le importó un cacahuate la vida de Lázaro cuando estaban viviendo, porque no tuvo misericordia. Entonces no conocía de la gracia, de la compasión, no le importó lo que el pobre sentía o la necesidad que tenía, no le importó.
Y esto es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Entonces sabemos que no mostró amor, no mostró compasión, no mostró absolutamente nada. Al parecer era el hombre típico que siempre estaba pasando siempre estaba pensando en sus riquezas. Era una persona materialista. Esto era lo que era el rico. Esto era lo que estaba pasando en la vida en ese tiempo. Y el Señor Jesucristo estaba explicando perfectamente bien aquí lo que es la muerte, lo que es la vida, y lo importante que es tener misericordia, lo importante es tener compasión, lo importante de cómo estás viviendo la vida en este tiempo, lo importante. Vemos la vida de Lázaro, que no tenía muchas cosas, era un pobre, era una persona que pasó una vida dificultosa, porque hay muchos cristianos que se quejan muchas veces de lo que no tienen. Lázaro pasó el tiempo rogándole al rico todo el tiempo, pero aún así creía en Dios. Vemos que aquí en la vida del rico, en su muerte se encuentra el tormento y está siendo atormentado. Una vida sin Cristo y morir, déjame decirte, no es una cosa agradable, es una cosa espantosa, es una cosa fea. Por eso mucha gente teme morir. Hermanos, entendamos esto muy bien. La vida y la muerte llega a todos, a ricos y pobres, a todos por igual. La diferencia es de que unos creemos en Cristo y otros no creen en Cristo. Y esto es lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo en esta generación. Hay mucha gente que tiene temor a lo que estamos pasando, al coronavirus. Si yo me deshago de esto, si no me pega el coronavirus, entonces ya la hice. Esto llega a ricos y pobres. No importa el estado social tuyo, no importa si tienes un título, no importa quién eres. Pero lo importante aquí es de que tú tengas al Señor Jesucristo. No importa si eres pobre y si eres rico. Lo importante es cómo estás viviendo tu vida. Eso es lo importante. El Señor Jesús, para esto, si el Señor nos dejó esta parábola, si el Señor nos dejó esta escritura, es porque le importa. Si el Señor trató de explicar esto, es porque le importa de la forma que todo hijo de Dios está viviendo aquí en la vida. ¿Cómo estás viviendo en la vida? Porque debes de estar preparado para morir. Debes estar preparado porque esto va a suceder. Es importante cómo nosotros vivimos en la vida. Es importante cómo nos comportamos. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Aquí la diferencia entre Lázaro y el rico es de que uno tenía fe y el otro no tenía fe. Salomón, en el capítulo 1 de Eclesiastés, nos da una buena perspectiva de la vida y de la muerte. Si tú lees el libro de Eclesiastés en el capítulo 1, te vas a dar cuenta cuando él empieza a hablar de la vida, cuando él empieza a decir todo es vanidad, vanidad de vanidades. Él había vivido, había tenido muchas cosas, y empieza a hablar de la luz, y empieza a hablar del sol, y empieza a hablar del trabajo, empieza a hablar de las riquezas, y al último dice todo es vanidad. Y lo importante es de que nosotros estemos viviendo para Dios y estemos listos para morir. Es importante, vuelvo a repetir, cómo estás viviendo tu vida, cómo estás acarreándote aquí, el estilo de vida que tienes. Muy importante. Cómo estás viviendo la vida, qué es lo que estás alimentando, en qué forma estás viviendo, porque la paga del pecado es muerte. Si tienes un estilo de vida que es una vida pecadora, si tú vas a los bares, te metes drogas, andas en fornicaciones, andas en adulterios, déjame decirte, si tú estás practicando estas cosas, ya estás muriendo, porque la paga del pecado es muerte. Ya estás muriendo, desafortunadamente. Estás muriendo gradualmente, porque todo esto y la paga de todo esto es la muerte. Quizás te vas a morir más pronto, antes del tiempo destinado, porque van a venir enfermedades, porque vas a tener problemas con tu matrimonio, porque probablemente vas a morir antes de lo debido, como lo vuelvo a repetir. La semana pasada murió un tío mío. De repente recibo un texto y me dicen, hey, mi tío José acaba de morir. Y me acordé de él, y me acuerdo cuando iba a visitar yo allá a su casa, lo veía trabajando y lo saludaba. Y regresaba a la ciudad, era un rancho donde él vivía. Y así nos veíamos constantemente. Y el día de ayer, hoy en la mañana, nos manda un texto nuestro hermano que vive en México,
y nos dice que otro familiar acaba de morir ayer en un accidente. 50 años nada más tenía mi primo hermano. Convivimos bastante. Es como si ayer hubiésemos convivido, como si ayer hubiésemos reído, y ahora ayer por la noche murió. Es sorprendente. Pero la pregunta es cómo estás viviendo. La pregunta es cómo estás muriendo. Si tú estás viviendo para Dios, Dios te bendiga. Pero si estás viviendo para el pecado, entiende que la paga del pecado es muerte. Y es así. Entonces, ahí es donde la gente, en la mayoría hoy en este tiempo en el mundo, tiene temor a morir. Escuchamos comentarios de personas los que entendemos nosotros, no es de que nosotros seamos negligentes y no tengamos fe de que vamos a vivir, pero lo importante es no tener temor a morir. Lo importante es estar listo. Hemos escuchado, estaba escuchando al pastor Scott Lamb, que de ahí agarré este punto de este sermón, y estaba escuchando lo que él ha estado diciendo. Él dice que él ha orado, pedirle a Dios que lo lleve. Te puedes imaginar, porque él ha tenido momentos difíciles, tiene un corazón de plástico, te puedes imaginar. Pero él le dice que ha tenido momentos difíciles que le ha pedido a Dios, sabes que Dios, llévame ya. Pero esa es una confianza, esa es una seguridad que hay en una persona de que sabe exactamente bien con quién se va a ir porque ha vivido para Dios. Entonces, al orar y pedirle a Dios, oh Señor, llévame ya, es porque sabes a dónde vas. Ha habido momentos que yo le he orado a Dios, Señor, ya ven, por favor. Le has pedido eso al Señor, que tú le has dicho, ay Señor, ya ven por lo que está sucediendo. Muchas veces. Quizás Lázaro, el pobre, aquel que rogaba al rico, quizás le pidió a Dios, Señor, ya ven o llévame por la situación y lo difícil que pasó en su vida. Segunda de Corintios, vamos a ir allá por último, allí en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Esto nos dice que vamos a ir ante el trono de Dios y vamos a compadecer ante Él. Y vamos nosotros a dar cuentas ante Él. Pero déjame decirte, hermano, los que tenemos a Cristo, ninguna condenación habrá cuando nos presentemos con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque viviste para el Señor. Porque tú le entregaste tu vida al Señor y porque tú viviste para Él, practicaste las cosas buenas para Él. Y lo dice la palabra de Dios. No va a haber ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Para los que no están en Cristo van a ser juzgados de todas sus obras, dice la palabra de Dios. De todas sus obras malas que hicieron aquí en la tierra van a ser juzgados. Pero el cristiano va a llegar y lo que va a escuchar es, bien buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que vas a escuchar. Y esta es la diferencia de los que tenemos a Cristo Jesús. En el libro de Juan, Jesús, aquí también, capítulo 10, en el versículo 10, en el libro de Juan 10:10, nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice aquí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que el ladrón, la muerte, Satanás, ha venido para robar tu vida, para matarte, para destruirte, para hacerte miserable, para inducirte al pecado, para matarte poco a poco, el enemigo. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha venido para darte vida en abundancia. Y no solamente en la vida eterna, sino que también aquí, toda persona que vive para el Señor, aleluya, si es de Dios, el Señor te va a dar vida abundante, Dios te va a bendecir. Mientras más vivas para Jesús, más vida abundante tendrás. Y en la vida venidera no se diga, porque ahí entonces vas a entrar en el gozo del Señor.
En el libro de Juan, capítulo 11, en el versículo 25, también dice aquí la palabra de Dios, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree, o sea, los que están viviendo en pecado, los que están muriendo, aunque estén muertos espiritualmente hablando. Eso es lo que debes de entender. Hay muchas personas que no entienden cómo aunque esté muerto voy a resucitar de los cementerios, ¿o qué? No, estás viviendo una vida muerta en el pecado, porque no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo no tienes vida, pero si tienes a Cristo tienes vida. Y Él es lo que nos dice la palabra de Dios, que Él es la resurrección y la vida. Todo aquel nos enseña. Vuelvo a leer esta porción de escritura en el libro de Juan 11:25. Dice así, de esta forma: les digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que nos dice aquí. ¿Crees esto? Jesús le dijo, ¿crees? Jesús dijo, ¿crees esto? Entonces, la muerte, hermanos, es la resurrección. Porque aunque estés muerto, vivirás. Sí, estando muerto, vivirás. Si estás muerto, vas a vivir. Una resurrección vas a tener. Vas a resucitar en Cristo Jesús. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, vienes a ser nueva criatura en el Señor. Vienes a ser nueva persona. Ayer hablábamos con la hermana Lulu, que nos visitó, y estábamos hablando de los testimonios de cómo nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó. Y que qué bendición. Y cuando lo platica la hermana, lo platica con tanta agradecimiento. Oh, gracias a Dios que Dios nos salvó. Y la verdad, gracias a Dios, porque sabemos de dónde venimos. Cuando nos acordamos de dónde nos sacó Dios, porque cuando yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor, digo, Dios bendito, gracias. ¿Cómo sucedió esto? Jesús nos alcanzó. Venimos a Cristo y nos rescató del pecado, de la droga, del alcohol, nos alcanzó de todo esto. Pero ¿qué acerca de los pecadores? De los que no se arrepienten, de los que no se han arrepentido, tienen que venir a Cristo para que puedan ellos entonces entender, aleluya, que en Cristo hay paz, que en Cristo puedes estar viviendo una vida confiada, que puedes dormir en paz sabiendo de que si tú mueres, te vas con Dios. Y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 7, dice así: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando el pecador muere sin Cristo, no hay esperanza, porque la oportunidad la tuvieron aquí en la vida. Mientras vives, tienes oportunidad para poder arrepentirte de tus pecados. Y yo te animo en esta noche que si no tienes a Cristo, ven al Señor, porque la vida es como el vapor, que ahorita está y luego ya no la ves. Pon a hervir un poco de agua y pon a examinar cómo sale el vapor cuando la agua empieza a hervir. Y después apaga el agua, apaga la lumbre y deja que espera un momento y tú analiza el vapor. Cuando el agua empieza a enfriarse, tú ya no vas a ver el vapor. Y mira cuánto tiempo el vapor lo puedes ver y cuánto tiempo puede estar. En 2 minutos, te aseguro que cuando apagues la lumbre, ese vapor ya no va a estar. ¿Qué son 2 minutos? Nada. Así como 70 años tampoco es nada. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Por eso debes de entender en esta noche, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, que vengas al Señor para que vivas confiado. Ahorita me pongo a analizar y digo, Dios bendito, que tú hayas tenido misericordia por mi familia que murió una semana atrás. Que se les ha predicado. Pero que si sabemos que están viviendo para Cristo, no lo sabemos, solamente Dios sabe. Por eso es importante estar preparado para morir. Y la muerte va a seguir con el coronavirus o sin el coronavirus. El coronavirus mañana puede desaparecer y la gente va a seguir muriéndose. Entonces debemos de entender nosotros de que teniendo a Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Por último, en el libro de Corintios, en nuestro texto,
Aquí dice la Biblia, y mire lo que dice aquí. Entienda esto bien porque es un texto importante. En Corintios, 1 Corintios 15, versículo 51, dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. Y al final, al final de la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, está hablando de nuestro cuerpo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida está la muerte en victoria. Devorada, en otras palabras, ha sido la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte, hermanos, ha sido devorada, ha sido vencida por Cristo Jesús, porque Él venció a la muerte. Por eso dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Porque Dios ha vencido la muerte. El Señor, hermanos, ha devorado, aleluya, y nos ha dado victoria, gloria a Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso somos hijos de Dios, por eso nosotros somos cristianos, por eso somos aleluyas, amén. Por eso nosotros servimos a Dios, por eso le damos nuestras vidas, nuestro tiempo, por esto estamos aferrados a abrir las iglesias, por eso queremos que entiendas, aleluya, amén, que es una bendición que podamos tener a Cristo. Por eso, amén, seguimos adelante, no importa lo que suceda, no importa las tormentas, no importa los tiempos difíciles que pasemos, amén, pero creemos en nuestro Señor. Y sabemos que al final estamos confiados, aleluya, no importa si un ser querido, amén, se va a la eternidad, sabemos, aleluya, y si tiene a Cristo, sabemos que va con Cristo, por eso nos regocijamos. Usted ha visto el servicio que le hicieron a Billy Graham. Te vas a dar cuenta cómo sus hijos, sí, vuelvo a repetir, es doloroso perder un ser humano y que se nos vaya, es doloroso, pero a la misma vez tienes un gozo porque sabes a dónde partió, sabes a dónde fue. Y él estaba ansioso de irse con el Señor Jesucristo. No le temas a la muerte, esas mentiras, o no temas a morir. Invita a Cristo en tu corazón. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar un momento y vamos a pedirle a Dios, aleluya, que nos ayude. Probablemente estás ahí, donde quiera que estés, probablemente estás en tu carro, probablemente estás en tu casa, probablemente donde sea que estés, en el trabajo, amén, donde sea que estés, probablemente es en la mañana, probablemente en la noche, en la madrugada. Te quiero invitar a que vengas a Cristo Jesús, te quiero invitar a que le des tu vida al Señor y no tengas temor, amén, de vivir. Debes de vivir, aleluya, confiado en el Señor. Debes de vivir una vida en gozo, debes de vivir una vida mejor, una vida abundante como Cristo la ofrece. Probablemente estás ahí, no tienes a Cristo, has estado temiendo, tienes temor de salir, tienes miedo, tienes toda clase de temores por lo que va a suceder, porque probablemente si te contagies vas a morir del coronavirus. Mírate, con el coronavirus y sin el coronavirus la gente va a seguir muriendo. La cosa es entender, aleluya, que tienes a Cristo en tu corazón. Por supuesto, hermanos, hay que cuidarnos, hay que obedecer a las autoridades, hay que lavarnos las manos, hay que desinfectarnos, hay que hacer todo eso. Son reglas. No estoy hablando de negligencia aquí, estoy hablando de cuidarnos, pero en tu corazón, tu alma pide a gritos que vengas al Señor Jesús, que te arrepientas de tu pecado, que dejes de parar de hacer maldad y puedas venir a Cristo y puedas darle una oportunidad a Él. ¿No eres cristiano y te gustaría darle tu vida a Cristo? Te quiero invitar. Si estás ahí y estás escuchando y te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón,
quiero que repitas esta oración conmigo. Quiero que le des tu vida a Cristo Jesús, pero que lo hagas de todo corazón y empieces a vivir para Cristo y sin temor. Esto es un nuevo empiezo en tu vida. Es un nuevo empiezo en tu vida. Vas a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Repite esto conmigo. Dice: Señor Jesús, te quiero pedir perdón por mis pecados. Te pido que me perdones. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Y te pido que vengas a mi corazón, Señor. Entra en mi vida. Te hago Señor de mi vida. Dirige mi vida, Señor. Quita todo temor de mi vida. Y ayúdame, Jesús, a entender y a vivir para ti. Gracias por morir en la cruz. Gracias, Señor, por hacer la obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Simple oración. Eso es todo lo que pide nuestro Señor, que tengamos fe y que lo aceptemos en nuestro corazón. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es el primer paso. El segundo paso es empezar a leer la Biblia, a orar, predicar la palabra de Dios, congregarte en una iglesia. Esperamos que pronto se abran las iglesias. Te invitamos. Somos la Casa del Alfarero aquí en San Diego. Y para más información, mándanos un mensaje, lo que sea. Dios te bendiga. Aleluya. Esperemos que todo esto, aleluya, se termine y podamos congregarnos más a la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este momento. Señor, sabemos que tú has vencido a la muerte, Padre. Señor, no tenemos temor en ti. Estamos confiados, Señor, de que tú eres más que vencedor, oh Jesucristo. Tú nos das victoria. En ti somos más que vencedores. Oh mi Dios, gracias. Te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que guardes este mensaje en nuestro corazón y podamos vivir confiados en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.